Hoy vamos a tratar de entender y explicar cómo el movimiento de los brazos, del hombro, del cinturón escapular afecta a la extensión torácica. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a la extensión torácica, lo que intentamos es mover la columna. En cambio, si tú observas el movimiento en la vida real, en actividades funcionales, deportivas, de una índole totalmente arbitraria en el mundo real, la columna torácica se mueve para dar apoyo a lo que necesitamos hacer normalmente con los miembros superiores y también con lo que sucede en los sentidos. Al final, si queremos mirar hacia arriba, mi columna torácica me va a apoyar, o si escuchamos algo, mi columna torácica va a rotar. Con lo cual, la columna torácica siempre está apoyando y acompañando el movimiento de los sentidos o de los miembros. Pero muchas veces cuando practicamos pilates, esto se nos olvida y queremos mover en exceso directamente y de forma consciente y voluntaria la columna torácica. ¿Cuál es el efecto negativo de esto? Que tenemos dos zonas de la columna que están muy bien preparadas para extenderse, que es el cuello, la columna cervical, y la zona lumbar, la columna lumbar, que en el momento en el que pedimos extensión, aparentemente solo a nuestra columna torácica, van a querer participar porque están perfectamente diseñadas y de hecho está bien que participen porque para eso están, son muy buenas haciendo extensión de la columna. Entonces vamos a explorar 4 ejercicios. 2 de ellos están en el repertorio original de Pilates y otros 2 son ejercicios que están en el repertorio de Postar desde hace muchísimos años y que nos gusta muchísimo explorar y jugar con ellos porque nos dan características y sensaciones y contextos un poquito distintos y enriquecen el movimiento. Tendríamos como regla en esta exploración que vamos a hacer 2 conceptos. El primero es que si la escápula se retrae, la columna torácica se va a extender, y si la escápula se deprime, la columna torácica se va a extender. Y para eso podemos jugar con diferentes entornos. Así que el primer ejercicio que voy a hacer aquí con Mercedes es el swimming. En este caso, más que swimming, un pre-swimming. Vamos a olvidarnos de extender miembros inferiores, el tronco, la cabeza, y nos vamos a centrar en el movimiento que hace el hombro. Lo primero que tenemos que ver cuando hacemos este movimiento, cuando nos colocamos en este movimiento, es que simplemente ya para llegar a esta posición podríamos decir que el hombro está totalmente flexionado. El hombro está flexionado en el momento en el que llegamos aquí. Estaríamos a 150, 160 grados de flexión de hombro. Todo lo que saquemos de aquí va a ser fundamentalmente movimiento que va a salir de la escápula sobre la torácica. Con lo cual necesitamos que la torácica se acomode y aunque no lo veamos, la persona va a percibir movimiento en la torácica y la escápula va a poder acomodarse y la columna torácica va a estar extendiéndose incluso aunque no lo veamos. Entonces lo que te voy a pedir, Mercedes, es que vayamos con el codo bien recto, porque quiero que el movimiento vaya al hombro. Vamos a levantar las manos. En este momento podéis apreciar cómo la escápula tiende a venirse hacia abajo. Y si os fijáis, podéis ver cómo la musculatura de la columna torácica empieza a activarse. Ya la columna torácica se está extendiendo. Si queremos llegar a este nivel de flexión, sabemos que la torácica se extiende. Si le pidiese a Mercedes seguir elevando los brazos, ya tendría ella que pensar en elevar la cabeza, en elevar el torso. Fantástico. Y este trabajo está perfectamente apoyado por la demanda que vienen de los brazos. Desde ahí puedes descansar, Mercedes. Muchas gracias. Con lo cual, sin necesidad de hablar directamente a la columna torácica, debido al movimiento que se provoca, debido a la demanda de tantísima flexión al final del rango, la columna torácica entiende que tiene que apoyar y que se tiene que activar. ¿Dónde encontramos un elemento muy parecido, muy similar? Lo podemos hacer en otro ejercicio que nosotros utilizamos, que es el scarecrow. En el scarecrow, en lugar de utilizar la flexión de la columna, lo que vamos a hacer es utilizar la rotación externa. La rotación externa con el brazo abducido a 90 grados, en una abducción horizontal. En el momento en el que rotamos externamente, y lo vamos a hacer aquí ya con Mercedes, el húmero está rotando hacia afuera. En esta posición lo que estáis viendo es que el húmero está rotando hacia atrás, de forma que la escápula de nuevo deprime y ya volvemos a ver de nuevo la actividad. A lo mejor no vais a ver una extensión torácica gigantesca aquí, pero yo os puedo asegurar, y Mercedes os puede asegurar, que aquí está produciéndose mucho trabajo. ¿Vale? Descansa. Igual que hemos hecho en el ejercicio del swimming, podemos
activar más si quitamos el apoyo. Antes lo que hacíamos era elevar la cabeza, ahora lo que vamos a hacer es directamente alargar un poquito los codos. Efectivamente, con eso sería suficiente. Le pedimos a Mercedes que se siga centrando en esta rotación externa y podéis ver claramente cómo la musculatura se empieza a activar y cómo ya se extiende la torácica. El siguiente paso, si quisiéramos hacerlo, ¿puedes descansar, Mercedes? El siguiente paso sería directamente utilizar el movimiento y el apoyo que tenemos en la torácica para elevar la cabeza, ¿vale? Ya tendríamos el ejercicio completo. Empezaríamos con la rotación externa. A partir de ahí lo que vamos a hacer es simplemente quitar el apoyo y vamos a seguir rotando hasta que percibas que lo que te ayuda, lo que necesitas es extender tu cuerpo para facilitar el movimiento. Y desde ahí volvemos hacia abajo, ¿vale? En estos dos ejercicios, uno original de Pilates y otro adaptado, incorporado en el repertorio de Polestar, lo que nos encontramos es un evento muy similar. Utilizamos el movimiento del hombro, tanto en flexión como en rotación externa, para alimentar el movimiento y la extensión torácica. ¿Qué sucede con el otro movimiento que os hablábamos? Con la depresión de la escápula. Pues que vamos a encontrar un efecto muy similar. Si nos vamos al ejercicio original de Pilates, nos vamos a un swan o en este caso un pre-swan o un prone press-up, como también se denomina. Si el hombro se queda hacia adelante, no vamos a tener ninguna demanda, ¿vale? De hecho, la columna va a estar muy cómoda, quedándose en posición neutra e incluso flexionándose. La clave de este ejercicio está en ser capaces de deprimir, pero en este caso de hacer una retracción de las escápulas. Fijaos que ya en el momento que Mercedes ha hecho la retracción, la cabeza se le empieza a levantar. No lo está haciendo ella aposta, sino que al pedirle que retraiga las escápulas, ya la columna torácica se está extendiendo. Y ahora, si encima utilizamos la palanca, el peso de los codos dirigiéndose hacia el suelo, ya tenemos la extensión torácica. Fijaros qué poquito movimiento tenemos aquí. No tiene que hacer mucho trabajo para disociar el movimiento, sino que realmente está aislando y alimentando neurológicamente el movimiento de su columna torácica. ¿Vale? Puedes descansar. De nuevo, repetimos cómo es el movimiento de retracción de la escápula y el movimiento de palanca, que también la va a deprimir, el que va a provocar que se produzca la extensión torácica. Y no necesitamos más. No hace falta tener una curva mucho más alargada. Todo lo que sea un poco superior a esto va a ser la columna lumbar. Con lo cual, si lo que queremos es trabajar la torácica, aquí es más que suficiente. Y de nuevo tenemos otro ejercicio que no está en el repertorio original, pero que nosotros en Polestar utilizamos muchísimo desde hace mucho tiempo y vamos jugando con la misma idea. En este caso vamos a trabajar sobre el dart. En el dart no tenemos apoyo en las manos, pero lo que vamos a utilizar es la tensión miofascial, la tensión muscular del tejido en la parte anterior para elevarnos. Fijaos, si yo le pido a Mercedes que gire hacia afuera los hombros, a medida que sigue rotando, podéis ver cómo las escápulas se retraen y como en la dirección que ella está llevando es hacia abajo, también se están deprimiendo. En el momento en el que llega, su cabeza se levanta. Ella simplemente está pensando en rotar hacia afuera y en alargar sus manos. Y esto es suficiente para decirle, descansa si quieres, decirle a su sistema nervioso que tiene que extender su columna torácica. Lo repetimos para que lo veáis de nuevo. El hombro empieza a rotar hacia afuera, Mercedes empieza a dirigir sus manos lo más hacia atrás que pueda, como si quisiera tocar sus pies, y en este momento tenemos apoyo en la columna torácica. Si quisiéramos exagerarlo, pensaríamos en meter las espinosas dentro del esternón, no en subir más los hombros, sino en incluir más vértebras dentro hacia el esternón. El esternón quiere irse hacia adelante y ahí realmente estaríamos aplanando la curva torácica. ¿Vale? Puedes descansar, Mercedes. Muchas gracias. Así que lo importante de todo esto es entender no solo que necesitamos hacer extensión torácica, sino utilizar los elementos que tenemos para explorar y facilitar la extensión torácica. Si eres capaz de entender las diferentes relaciones que existen a la hora de utilizar los hombros, puedes tener muchas opciones para jugar con determinados tipos de alumnos que se vean más familiarizados o sea más fácil trabajar la extensión utilizando una posición de los brazos respecto a otra.